Un saludo a los estudiantes y las estudiantes del lectivo Ciudad Contemporánea. Nos corresponde en esta semana estudiar ventajas y desventajas de la ciudad industrial, en el bien entendido que es sólo una aproximación al tema, pues gran parte de estas temáticas serán estudiadas en una próxima unidad llamada Geografía Urbano-Rural. La ciudad industrial, como se sabe, es la que está presente en el mundo actual, en una gran cantidad de regiones del mundo, así sean países desarrollados o países subdesarrollados. Y es la ciudad originada con la revolución industrial desde el siglo XVIII hasta la actualidad. La principal característica de la ciudad industrial es la aglomeración de seres humanos de forma masiva en el contexto del hábitat llamado ciudad. Miles y millones de personas dejan el campo para residir en la ciudad. La ciudad se llena de industrias y una gran cantidad de poblaciones marginales en donde van a vivir los obreros. A su vez, la clase capitalista es la que busca dentro de la ciudad barrios para separarse de el resto de la población urbana. La ciudad entonces se disgrega barrios exclusivos para la clase capitalista, la burguesía, y barrios muy deprivados para la clase obrera, el trabajador. Estos barrios de obreros, en primer término, se ubicarán en los alrededores de las fábricas. Y luego, tras el aumento de la población urbana en las ciudades, van a surgir las poblaciones marginales en torno a la ciudad. Los suburbios de la ciudad se plagan de poblaciones de trabajadores, de obreros, poblaciones muy deprivadas. Asimismo, como producto de los avances en la ciencia, en la revolución agrícola, la población empieza a crecer de forma exponencial. Es decir, la explosión demográfica va a incentivar la aglomeración urbana en la ciudad. De esta forma entonces se configura en la ciudad industrial el fenómeno urbano. Y la ciudad va a tener ahora millones y millones de habitantes, y es en este contexto que van a surgir aspectos positivos y negativos de la ciudad industrial. La ciudad industrial significó entonces una atracción tremendamente poderosa para la población rural. De esta forma entonces, millones de personas tomarán como acción, junto a sus familias, ir a vivir a la ciudad. En primer término, como ventaja entonces de la ciudad industrial, es la oferta de trabajo que entregaba la industria. A su vez, el centro de la ciudad va a aglomerar las principales funciones urbanas: el comercio, la educación, la cultura, la entretención,
las finanzas, los bancos. El centro de la ciudad, entonces, será también un polo de atracción, muy desconocido para la gente del campo. Otro aspecto ventajoso que observaban las personas para residir en la ciudad es la amplia oferta de educación para sus hijos, de educación para el perfeccionamiento del trabajador. Junto con ello, van a desarrollarse los museos, las salas de cine desde el siglo XX, el acceso a parques, a deporte. Como se observa, existe un polo atrayente en amplios aspectos que hace de la migración campo-ciudad y del atractivo de vivir en la ciudad un objetivo central para las personas. Asimismo, dentro de la ciudad, un polo atractivo va a ser la universidad o las universidades, el desarrollo de las ciencias y con ello eficientes programas de salud que también van a significar otro aspecto a considerar para residir en la ciudad. El objetivo de las personas entonces será dejar el campo y residir en la ciudad. El proceso de urbanización inserto en la ciudad industrial presenta unas causas relacionadas con la geografía. Entonces, existe dentro de la ciudad ahora un crecimiento natural de la población explosivo. Así es, como producto de la sobrepoblación de la ciudad, hay también una diferencia positiva entre la natalidad y la mortalidad. Entonces, desde el siglo XIX hasta la actualidad, la ciudad aumenta su población de manera natural. En algunos casos, este proceso se ve acrecentado con las migraciones. Entonces, la población crece por el crecimiento natural de la población, las migraciones. De esta manera, tenemos hoy día ciudades industriales transformadas en megalópolis, es decir, ciudades que superan los 5 millones de habitantes, lo que es una verdadera aglomeración urbana. La migración campo-ciudad, a su vez, opera aún en los países subdesarrollados. Y una gran cantidad de países del tercer mundo ven acrecentada su población aún con este fenómeno, la migración campo-ciudad. Es en este momento entonces en que en países del tercer mundo se da una gran cantidad de poblaciones marginales que rodean las ciudades capitales. Todo lo anterior ha permitido que los expertos en urbanismo se replanteen la clasificación de las ciudades, la cual hoy día se realiza a base de las llamadas funciones urbanas. Pero este crecimiento de la población va a generar múltiples desventajas. Atochamiento vehicular, contaminación, ocupación de terrenos agrícolas para construir casas, calles y fábricas. Graves problemas ecológicos relacionados con el agua y el uso del suelo, deforestación, entre otros aspectos relevantes. En definitiva, la ciudad industrial
tanto en el ámbito histórico como desde la geografía, entrega múltiples desventajas que hacen que los expertos revisen continuamente esta forma de vivir de los seres humanos. La marginalidad dentro de la ciudad origina lo que se conoce como lacras sociales y una gran cantidad de aspectos relacionados con el terrorismo, la delincuencia, vicios, el alcoholismo, el narcotráfico, la vagancia, tienen relación con el mundo urbano dentro de la ciudad industrial. En la actualidad, un aspecto relacionado con la historia económica y social también se considera como desventaja de la ciudad, y esto es la mala distribución de los beneficios que brinda la ciudad, y además del pago de los costos que supone el funcionamiento de la ciudad. Es imposible entonces determinar que la ciudad sea un hábitat grato para el ser humano. La desigualdad está presente dentro del mundo urbano. Y esta desigualdad, reflejada en los aspectos económicos y sociales, representa uno de los aspectos más negativos hoy por hoy dentro del mundo urbano. Claro está que existen países del mundo que han superado todas estas desventajas, pero solo esto ha ocurrido en el mundo desarrollado. En este contexto, el siglo XXI nos presenta la ciudad postindustrial, la ciudad posmoderna, pero muy localizada actualmente en el mundo desarrollado. Entonces, es tarea de los gobiernos, de los estados, de las organizaciones internacionales, superar estas profundas desventajas que nos presenta la ciudad industrial. Y con ello podemos decir con certeza que miramos hacia un mundo mejor, con mayor justicia social y también con el acceso a todos los beneficios de la ciudad para toda la población citadina.